Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. ¿Ustedes saben lo que es un equipo? Cuando usted piensa en equipo, ¿qué le sugiere? ¿Qué le dice su mente? ¿Baloncesto, pelota, el equipo de la iglesia? No sé, el equipo de la empresa. Pero la palabra equipo es una palabra muy común. Pero sinceramente yo creo que es como los que tienen nombre. Todo el mundo tiene un nombre, pero no todo el mundo sabe lo que está dentro de ese nombre. Y yo creo que con el asunto de los equipos, y tú dices un equipo gana, un equipo pierde, pero nunca se va a profundizar sobre lo que un equipo es, sobre los que componen ese equipo, cómo logran ser equipo triunfador en unos casos y cómo pueden mantenerse como equipo aunque fracasen. Esas son preguntas medulares dentro de lo que es un trabajo en equipo. Y un trabajo en equipo o un equipo, yo creo que todos estamos familiarizados con algo agradable, con algo que significa unidad, pero realmente entendemos el entramado real de lo que un equipo es, lo que lo forma, lo que lo puede mantener juntos, lo que los puede hacer exitosos, lo que los puede hacer incluso mantenerse exitosos y unidos cuando fracasan. Porque fracasar no es el final. Fracasar a veces puede ser el principio de algo maravilloso. Además que es importante fracasar, porque la vida está hecha de contrastes. Usted sabe lo que es la noche porque tiene el día. Usted sabe lo que es un día esplendoroso porque conoce la lluvia. Así que son esos contrastes que tenemos y a veces no profundizamos en las interioridades de lo que hace un equipo grande, un gran equipo. Así que el doctor Alfredo Carrasquillo ha escrito un libro sobre equipo en construcción, perdonen las molestias, un libro que les recomiendo muchísimo porque es muy ameno, va muy al punto de las cosas que son un equipo, además que él va dedicando hace mucho tiempo su vida entera a la construcción de equipos robustos, que es como él le llama, equipos robustos. Así que vamos a hablar de cómo se construye un equipo robusto y también vamos a conversar sobre lo que es el coach que acompaña a esas personas que están construyendo ese equipo o que están en ese proceso o que ya estaban y él llegó así de momento y dijo, espérense un momentito que en este carro tienen que ir unos cuantos ingredientes más. Así que doy la bienvenida a mi queridísimo Alfredo Carrasquillo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, Delvis Grisel. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias por la invitación. Pero imagínate, o sea, me iba yo de boca por tenerte aquí. Gracias a ti por traerme a mi presencia el libro que he disfrutado muchísimo. Pero vamos, me gusta siempre ir a las raíces de este asunto. Tú llevas muchos años en este trabajo, tienes tu propia empresa de acompañamiento. ¿Qué hizo necesario el libro? Me convencí que no me estoy poniendo más joven, sino que los años pasan y que uno tiene una historia que contar y uno tiene que empezar a prepararse del mismo modo que yo le comunico todo el tiempo a los líderes con los que trabajo que tienen que prepararse para la sucesión. Pues yo tengo responsablemente que compartir lo que voy aprendiendo con la gente que va a continuar haciendo el trabajo que yo hago hoy cuando yo no esté aquí. Y poder compartir y es parte de mi legado, el destilado de la experiencia de ya 30 años acompañando equipos y ayudándoles en ese proceso que yo llamo hacer música y no ruido. Cómo lograr resultados de excelencia con los costos de transacción más reducidos posibles. Eso es lo que está detrás de esto, que no fuera un libro teórico, que no fuera un libro académico, sino un libro que relatara de la manera más amena y sucinta posible, precisa, para líderes y equipos mismos, cómo esto se construye, cómo esto se logra. Según yo iba leyendo el libro, iba pensando a lo largo de mi vida los equipos en los que he estado y las diferencias en términos de las cosas que se normalizan, de las cosas que no funcionan, de las cosas que muchas personas no quieren aportar y se quedan en silencio, pero se quedan ahí amarrados y eso pues no logra que el equipo avance lo suficiente. A diferencia de cuando tú estás en un equipo en el que realmente se ha trabajado para respetarse los unos a los otros, para cada uno de ellos poner lo mejor de sí. Así que quisiera que me vayas contando primero, ¿por qué tú te convertiste en coach
de equipos? Mira, porque tú eres psicoanalista, ¿no? Soy psicoanalista y en el año 93, algo que brevemente relato en el libro, yo estaba iniciando mi formación como psicoanalista para ser psicoanalista en la Ciudad de México y tuve una experiencia muy dura que fue que fui secuestrado. Ese secuestro no me permitió por razones de seguridad quedarme en México. Tengo que regresar a Puerto Rico en un momento donde ya los semestres académicos en todos lados han comenzado. No puedo rebobinar mis estudios, así que tengo una pausa que además es una pausa en la que tengo que recomponerme después de una experiencia traumática y decido, bueno, una de las cosas que puedo hacer es trabajo voluntario. Si yo me estaba formando para ser psicoanalista, supongo que sé escuchar, me decía alguna gente cuando llevo buscando oportunidades de voluntariado. Decía, mira, aquí hay unos grupos que tienen dificultades para convivir, para entenderse. A lo mejor tú puedes escucharles y ver cómo les puedes ayudar a construir algunos acuerdos, algunos entendidos. Y pensé que haciendo eso, que estaba descubriendo un océano nuevo, que uno podía utilizar la escucha psicoanalítica para acompañar a los equipos a destrabar obstáculos, a resolver desacuerdos. En mi ignorancia, porque en verdad eso era un campo de muchísimo trabajo, así que regreso después de eso a Nueva York a continuar mis estudios graduados, continúo mi formación psicoanalítica, pero entro también con el convencimiento de que quiero trabajar con equipos y organizaciones y un poco de ahí nace esa experiencia inesperada. Por eso, pero esa experiencia te dio información. Claro. O sea, ¿qué cosas, qué tú aprendiste o qué cosas sacaste de esa experiencia difícil, fuerte? Sobre todo de lo que ocurrió a partir de esa experiencia difícil, ¿verdad? Por supuesto que podría decir, bueno, esa experiencia del secuestro tuvo que ver con el momento político que estaba viviendo México en ese entonces, pero sobre todo la posibilidad de luego, de manera voluntaria, escuchar a una cantidad de gente. Me enseñó eso que yo en el libro recuerdo, seguro has visto la película o leído la novela de Lord of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas, que relata este grupo de niños que sobreviven a un accidente aéreo y les toca sobrevivir sin adultos en una isla desierta y cómo en la convivencia de estos chicos aparecen todas las cosas oscuras que tenemos los seres humanos, hasta la muerte, los homicidios, la violencia, ¿no? Bueno, y es que el bien y el mal coexisten y eso es lo que no entendemos. Seguro, de hecho en este espacio hemos hablado justamente de ese tema con otros colegas, lo recuerdo muy bien. Es entender que los seres humanos tenemos la capacidad, como dice José Antonio Marina, de hacer música de cámara, pero también la cámara de gas, ¿no? Tenemos la capacidad de crear belleza, pero también de destruirla. Así que... Y lo más brutal de eso, ¿tú sabes qué es, Alfredo? Que eso es una información que está en el planeta hace siglos, ¿verdad? Porque es Shakyamuni Buda quien empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Así que es una cosa que es increíble, que está tanto tiempo ahí y que los seres humanos realmente no acabamos, como estamos siempre en el exterior, que esa es parte del problema, una de las cosas que uno tiene que entender, sobre todo para estos espacios de los que tú hablas tengan éxito, es que hay que mirar para adentro, es claro. Que uno tiene que conocer su interior. Y ese es el desafío, la pasión que yo desarrollé por lo que yo llamo la construcción del nosotros y particularmente de un nosotros robustos o de equipos robustos, es que tiene que ver con la voluntad de los integrantes de los grupos para convertirse en equipos que pasa por mirarse al interior. Cada quien ver cómo su drama interno, su teatro interno, sus dilemas emocionales se juegan en las interacciones con los otros miembros del equipo y cómo todo el mundo tiene que poner de su parte para poder convivir, ¿verdad? Renunciando a objetivos individuales y trabajando en función de objetivos compartidos, ¿no? Entonces, ha sido mucho tiempo de tratar de entender cómo eso se logra para que en efecto un equipo deportivo gane una olimpiada, un equipo empresarial gane participación de mercado, el de una organización sin fines de lucro pueda servir a más gente y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, cómo vamos logrando eso y el rol que tienen los líderes, ya no solo cada integrante del equipo, sino los líderes para contribuir a la construcción de ese nosotros o para lastimarlo, ¿no? Que si alguien tiene que entender esos procesos, tiene que ser el líder. Por supuesto. De hecho, el líder, si no contribuye, casi que obstaculiza, impide que ese nosotros se construya, porque lo que hace es nutrir la desconfianza, la fragmentación, así que la construcción de nosotros depende del liderazgo efectivo, ¿no? Sobre todo si cree que por ser líder puede ejercer
autoridad. Claro, la construcción de un nosotros no se impone, ¿ah? Se construye colectivamente y depende de la construcción de confianza, de que hay un espacio seguro para manejar los desacuerdos que siempre aparecen. Y si un líder o una lideresa no son capaces de modelar eso, el equipo no se siente seguro y no se van a dar las conversaciones que hace falta. Yo planteo en el libro que los equipos son espacios conversacionales, espacios relacionales. Y si no hay la posibilidad de conversar y de vincularnos de una manera segura y sana, pues en nosotros no se construye. Dime una cosa sobre cuando llega tú como pieza, como coach, ¿qué ha significado eso en los equipos y cuán receptivos han sido unos y otros no? Hay de todo, pero la mayoría de las veces cuando tocan a mi puerta... ¿Y quién toca? ¿El líder o...? Usualmente el líder o alguien de recursos humanos. A lo mejor surge por el pedido de alguno de los integrantes del grupo. Yo en el libro hablo de una frase que se repite con mucha frecuencia y es que alguien en algún momento de tensión dice: tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos que hacer algo quiere decir no podemos seguir tratando de hacer las cosas de este modo porque no estamos cancelándonos unos a otros, ¿no? Y cuando me llaman usualmente es cuando las cosas ya están bastante complicadas y reconocen que si no hacen algo, la cosa no va a funcionar. Por lo tanto, hay cierta voluntad de construir algo distinto. Y eso, pues, es un espacio que es cómodo para uno poder entrar y hacer preguntas, pero no todo el mundo se ha notado en el proyecto de que las cosas cambien. Hay gente que está en plan resistencia, en plan silencio. Hay gente que no cree en estos esfuerzos porque lo han intentado en el pasado y no han funcionado. Así que hay desde gente con hambre de que las cosas cambien hasta gente cínica y descreída de que esto ocurra. Cuando uno llega, uno tiene que reconocer que ese equipo tiene toda una historia que uno no conoce y uno llega en un momento y tiene que conocer esa historia compartida. Por lo tanto, hablar con la gente, escuchar a la gente, comprender cómo cada quien individualmente, los integrantes del equipo, ven la problemática, es lo que le ayuda a uno a ir entendiendo dónde es que están los nudos, dónde es que están los desacuerdos, escuchando tanto lo que me dicen como lo que no me están diciendo, de lo que hablan como de lo que no hablan, lo que dicen sus palabras y lo que dicen sus cuerpos. Entonces, todo ese proceso, para lo cual es mi escucha como psicoanalista la que me ha equipado, es la que le permite a uno ver, ok, este equipo, los desafíos van por aquí y estas son las cosas que tenemos que hacer. Este es un poco el plan de acción. Y usualmente defino ahí con los líderes una agenda que incluye talleres, producción de acuerdos, generación de hábitos de trabajo y unas sesiones de seguimiento para asegurar que eso que se acuerda se lleva a la práctica y se remueven los obstáculos que impiden avanzar. Eso es un poco lo que ocurre en la entrada y a lo que da paso. Y me imagino que muchas veces los cuerpos dan más información que las palabras. Sí, totalmente. Hay muchas ocasiones en que aparecen resistencias que quien lo comunica es el cuerpo, pero lo chulo es que según el proceso va avanzando y se va construyendo confianza con uno como recurso que acompaña, pues esos silencios y esos cuerpos tensos y esa seriedad se va traduciendo en palabras. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación sobre equipo en construcción, perdonen las molestias, que es el libro de Alfredo Carrasquillo sobre claves para formar equipos robustos. Y estábamos hablando de cuando ese coach interviene y hay muchas cosas con las que hay que... No es fácil, ese trabajo no es fácil, sobre todo porque hay una meta en esa empresa, sea lo que sea, y todas esas cabezas y esas personas van a ser bien diferentes dependiendo de qué se trata el equipo. Si es un equipo de juegos, ¿no? O si es una farmacéutica, o si es, qué sé yo, una empresa que vende seguros, no sé, o si es una escuela, por ejemplo, que puede ser. Pero ¿qué pasa? Que en esos lugares todas esas personas son muy distintas y todas han estado expuestas a montones de experiencias. Así que en el orden de lo humano es fantástico, me imagino, y a la vez
con una complejidad que nadie tendría la capacidad de imaginar totalmente cómo es eso, porque hay que ver por qué llegaron allí, por qué están formando ese equipo, si les apasiona o si sencillamente tienen que ganarse el dinero, cuánto les interesa el objetivo por el cual están trabajando, y todo eso hay que saberlo, me imagino, de cada uno de ellos para lograr que se sumen y creen este equipo que llamamos robusto. Así que cuéntame de eso y cuál es tu experiencia de éxito en ese sentido. Lo relatas muy bien. Es esa complejidad humana la que se juega en los equipos y en la que en los equipos se juegan su destino. Sin embargo, lo que yo intento con este libro, porque ha sido mi experiencia en estos 30 años, que esto es complejo, es difícil, pero es posible y se puede lograr. Que los seres humanos tenemos una dimensión de nosotros que quiere la convivencia, que quiere construir resultados valiosos, que quiere hacer la diferencia y que reconocemos que esa aportación es más poderosa si la hacemos juntos, ¿verdad? Ese principio de que si nos sumamos, solucionamos, ¿no? Y es un punto de enganche. Exactamente. Y la gente, sobre todo ahora las nuevas generaciones, tienen el deseo de sentir que son parte de algo más grande que lo que cada quien hace individualmente. Pero para hacer algo juntos tenemos que poder remar en la misma dirección y estar alineados. Y lo que se busca es convencer a la gente y convocarles, invitarles a construir ese equipo robusto, ¿verdad? Que es básicamente un equipo donde hay buenos niveles de confianza, que eso se traduce en menos costos de transacción. Quiere decir eso que las cosas tomen menos tiempo porque la gente sospecha menos unos de otros, que los conflictos se pueden trabajar, se pueden hablar, que no hay miedo a manejarlo, que no degeneran automáticamente en violencia y que de ese choque de ideas que es el conflicto surgen innovaciones, surge espacio para la creatividad, que hay la posibilidad de alinearnos todos para conseguir unos objetivos compartidos, ¿verdad? Para lograr unos resultados, que todo el mundo se hace responsable de lo que se quiere construir y no solo la persona que lidera, que todo el mundo se hace cargo, ¿no? Entonces, todos esos elementos van creando las condiciones para producir resultados de mayor excelencia, que es lo que a fin de cuentas la gente quiere, porque a los seres humanos nos gusta ser ganadores, nos gusta ser parte de algo que produce buenos resultados. Y si eso lo hacemos con otros, pues es mucho mejor. Pero el proceso de llegar ahí es bien complicado porque hay los egos, hay las sospechas, hay las rivalidades y toda esa parte compleja de la condición humana hay que gestionarla, hay que manejarla para que no haga obstáculo a la posibilidad de construir un nosotros robusto. Y es lo que intento compartir en este trabajo. Sí, además que, ¿cuándo se convirtió esto en una pasión para ti? Porque me dijiste México a Nueva York, pudiste haberte quedado como psicoanalista a punto en una oficina, ¿verdad? Entras tú, te vas tú. Sin embargo, decidiste construir una empresa para ayudar no a uno de golpe, sino a muchos de golpe. ¿Qué pasó con tu vida? Porque obviamente tú no estarías en este punto en el que estás si no hubieras trabajado primero con tu vida. No, sin duda, sin duda. Y ese es un regalo que yo recibo de la formación psicoanalítica, ¿verdad? Como sabes, los psicoanalistas, para poder ser psicoanalistas tenemos que hacer nuestro propio análisis y trabajar con nuestro propio desarrollo, nuestra propia mirada interior, ¿verdad? Para evitar que cosas de uno hagan obstáculos y se metan en el medio. No, y sobre todo entender. Porque mientras uno mejor se entiende uno mismo y uno viaja por su interior y conoce absolutamente todo de uno, o por lo menos buena parte de uno, ¿verdad? Porque la vida va cambiando, pero eso nunca termina hasta el último del día. Pero la realidad es que todo ese aprendizaje, por lo que yo veo, aprendizaje mayormente contigo mismo, y lo miraste cuando decidiste todo esto como una misión, como tu misión de vida, como descubriste, esta es una misión importante que yo voy a realizar. Porque te voy a decir que todos tenemos misiones, todos. Claro, todos. Claro, no hay nadie que no venga con una misión y la tiene adentro, no se la mandó nadie. Sí. O sea, vino en ese archivo por las circunstancias que sean, que eso es más difícil de ver. Pero una vez uno abre las puertas de adentro y lo descubre, pues entonces uno dice, si tú lo revelas como que, diablo, esta realmente es mi misión, es mi aportación. Y entonces tomas la decisión, porque tú lo podrías ver, lo podrías reconocer y no hacer nada con eso, irte a vender hot dogs en la esquina. Tú sabes, pero no, tú dices, esta es mi misión de vida. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa decisión? Pues mira, tomó mucho tiempo porque yo hice muchas cosas y he hecho muchas cosas en mi vida.
Yo he sido profesor universitario, yo he sido psicoanalista, yo he sido facilitador de diálogos comunitarios, asesor de familias empresarias, coach de equipo, coach ejecutivo. Es decir, he hecho un montón de cosas. Papá, en fin, hay un montón de roles. Y en un momento dado, hace unos años, de hecho, al comienzo de la pandemia, justo cuando comienza la pandemia, yo dije, yo he hecho todas estas cosas, pero tiene que haber una lógica en mi locura, ¿verdad? Tiene que haber un elemento, un denominador común, un eje transversal en todo esto. Y dije, mira, sí lo hay. Desemboqué, y de hecho eso se tradujo en el título de un podcast que yo empecé a hacer justo al inicio de la pandemia, que se llama Soltar las Trabas. Dije, lo que yo he hecho en todos los trabajos en los que he estado, en todos los escenarios, es ayudar a destrabar obstáculos en el proceso de aprendizaje, en la experiencia clínica, y que cómo la pasión con el trabajo por los equipos cobra tanta importancia en mi vida, porque cuando tú estás con un paciente impactas a esa persona, entonces pues puedes impactar a 8 personas en un día, ¿verdad? Y claro, impactas a todos sus círculos, y ¿verdad? Pero cuando trabajas con un equipo, tienes la posibilidad de impactar a una organización entera, ¿no? Y el alcance de la labor que tú haces es mucho mayor a una industria. O sea, cuando yo trabajo, por ejemplo, con el equipo de una sala de emergencia en un hospital, la chulería del resultado de ese trabajo no es que el equipo va a ser más efectivo, es que eso se traduce en la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de impactar a mucha más gente de la que yo contacto en el proceso, ¿no? Sino la gente con la que los que yo trabajo, trabajan, ¿no? Así que eso se convirtió, sí, en efecto, en una misión de vida, en un proyecto, porque me convencí de que yo tengo una forma muy única de hacer eso por la combinación de experiencias que he tenido, y que eso puede ser uno de mis regalos al mundo, ¿verdad? De las formas de yo aportar. Que puede no, sí. ya eso que puede pasó. Es que así es. Así ha sido, y me imagino que debes sentirte con un gusto tremendo de haberlo logrado. Sí, no, de hecho, en estos días se hizo la presentación oficial del libro en un evento muy hermoso, y la maravilla de ese junte de gente muy querida, que la mayoría de la gente que estaba allí es gente con la que yo he trabajado, y escuchar los testimonios de la gente cuando se acercaban a mí a agradecerme es maravilloso, porque entonces uno ahí se da cuenta que esto ha tenido sentido y que este libro no es teoría, es la narración de lo que he aprendido, ¿verdad? Con todas estas experiencias, y eso verdaderamente es conmovedor y es maravilloso. No, y cuando tú lo miras de lejos y puedes ver la capacidad que has tenido de aportar a tanta gente, eso es algo que da un placer enorme, porque has hecho cosas que tenían un sentido importante, claro, tanto para la vida tuya como para la vida de los demás. Y es también una invitación a que otra gente se interese por hacer este tipo de trabajo, porque muchas veces destrabar obstáculos necesita del acompañamiento de otra gente, y son muchos los equipos allá afuera, así que hace falta más gente que pueda hacer este trabajo. Y un poco el libro busca ser un recurso para líderes, para gente de recursos humanos, para miembros de equipos y para futuros coaches que se animen a facilitar y acompañar estos procesos. Y sobre todo porque el libro es muy puntual. Sí, de hecho, sabes que este libro, el que sea tan puntual, se lo debo a mi editora. Porque cuando yo completé el primer borrador manuscrito de este libro, tenía 370 páginas. Y la editora me dio durísimo para que deshiervara, porque yo le decía, no, yo vengo de escribir, ser coautor de 16 libros académicos. Esto no puede ser un libro académico. Esto es un libro para líderes y equipos que tienen poco tiempo. Yo tengo que ser muy preciso y tiene que ser el destilado de la experiencia. Y esa editora, Cassandra Badillo, me dio durísimo, me obligó a deshiervar, a eliminar lo barroco, a eliminar lo innecesario. Y el libro termina siendo un libro de 100 páginas que resume lo que es fundamental de esa experiencia. Eso fue más difícil que escribir. Deshiervar, quitar es más difícil, editar es más difícil. Quiero dejar una cita que me gustó mucho, que es un parrafito donde dice rituales y prácticas para integrar. Dice, más allá de la buena intención, avanzar en la ruta de la integración necesita de rituales y prácticas que tiendan puentes. Un ejemplo es identificar proyectos organizacionales en los que colaboren miembros de distintos equipos y con peritajes variados. Tanto mejor si se mezclan generaciones y antigüedad, que convivan novatos con veteranos que traen memoria histórica. Una de las fracturas más dañinas es la división entre viejos y nuevos. Iniciativas que los junten para decidir y trabajar previenen esa brecha.
dejé ahí un extracto que hice de tu libro que me parece, sobre todo para que ustedes vieran lo puntual que es, lo sencillo que es en la palabra para explicar, con pocas palabras explica montones de cosas. Eso es lo más que me gusta a mí, ¿no? Así que cuéntame, esta cosa de viejos y nuevos. Sí, primero esa cita recuerda que en los equipos, la construcción de equipos robustos depende de construir puentes, no de romper puentes, ¿verdad? No de derribar puentes. Tender puentes entre gente que es distinta. Y una de las fracturas más comunes en los equipos es entre los que llevan mucho tiempo y los que acaban de llegar a la organización. Porque usualmente los que llevan mucho tiempo piensan que ya se la saben todas, y los que llegan nuevos vienen a veces con la arrogancia de que los viejos ya son unos quedados y no, en los equipos la virtud está en aprovechar la sabiduría, la inteligencia cristalizada de lo que llevan mucho tiempo, pero el hambre de innovar y las nuevas ideas y los nuevos referentes que trae la gente recién llegada. Si eso se aprovecha, se hacen cosas estupendas, pero muchas veces eso lo que genera es sospecha y fragmentación. Lo mismo pasa con la diversidad generacional. Los que llevan mucho tiempo miran con sospecha a los más jóvenes miran con desdén a los mayores, y no, justamente el valor de los equipos es la posibilidad de aprovechar lo que cada quien tiene que aportar desde su diferencia, ¿no? Y es parte del mensaje que yo a través de este texto quiero. ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando en eso específicamente? Que cuando la gente reconoce que en efecto cada segmento tiene cosas que aportar y sustituye la sospecha por la desconfianza, se producen cosas maravillosas. Se producen cosas maravillosas porque cada quien aporta a un ingrediente, a una sopa que termina siendo mucho más sabrosa, ¿no? ¿Y quiénes son los más difíciles, los viejos o los nuevos? Todo el mundo es difícil. En estos procesos, la soberbia, la arrogancia, el narcisismo, vienen en todas las direcciones, ¿verdad? Porque de repente, incluso hasta en las familias empresarias, la de los hijos hacia los papás. Porque tú tienes, por ejemplo, muchas familias empresarias donde el fundador ni cuarto año de escuela superior tiene, que empezó su negocio en la marquesina de la casa y creó un imperio, y ahora tiene unos hijos que todos fueron a las mejores universidades de Estados Unidos, saben inglés perfectamente, que su papá nunca lo aprendió bien, y a veces tienes unos hijos que por eso miran con desdén a sus papás y piensan que son ellos los que ahora tienen la capacidad para hacer las cosas, pero se olvidan que la sabiduría de sus papás fue la que construyó la zapata que le permitió a ellos crecer, educarse y tener las condiciones de vida que tienen. Así que en la medida en que cada quien reconoce lo que el otro aporta y ve valor ahí, es que se pueden hacer cosas estupendas. Pero un ejemplo específico como ese, ¿cómo se logra eso? Pues se logra con conversaciones. Por eso es que decía ahorita, es un espacio relacional y ahí y que la que hay amor en el caso que yo hago. Hay amor, pero donde quiera que haya amor, hay también corajes, hay resentimientos, hay hasta odios, ¿verdad? Entonces, el proceso, cuando yo digo que uno como coach acompaña, quiere decir que yo hago preguntas, quiere decir que ellos están hablándose, pero no se están escuchando. Y al yo hacer preguntas o repetir lo que escucho que ellos están diciendo, lo que estoy buscando es que a través mío se escuchen entre sí. Y escuchen las cosas que están diciendo y escuchen, como decía ahorita, las que no están diciendo, ¿no? Entonces, en ese proceso surgen los desacuerdos y hay que trabajarlos. Y hay que producir negociaciones y hay que producir entendidos. Y a veces hay que sanar cosas que vienen de atrás, que no se han atendido. Y el proceso de gestionar esos desacuerdos, de sanar esas heridas, de producir entendidos nuevos, desemboca en que la gente poco a poco, sin darse cuenta, empieza a andar distinto, empieza a interactuar de manera diferente, empieza a confiar unos en otros. Y esto va desde hermanos que trabajan juntos pero están al borde de una guerra mundial y poco a poco de repente se dan cuenta que pueden volver a conversar, que pueden confiar unos en otros, que se escuchan. Eso se traduce en que lo que los empleados observan de la dinámica empieza a ser diferente, se va traduciendo en un mejor espacio de trabajo. Y a fin de cuentas todo el mundo termina más contento porque estar peleando todo el tiempo es una jartera, ¿verdad? Es una pesadez, es desagradable. Y la gente de repente se da cuenta que tienen que invertir menos energía emocional en cosas que antes eran súper costosas, ¿no? Así que es un proceso complejo, pero gradual, de ir generando conversaciones que modifique la dinámica relacional, la dinámica de interacción,
Y eso es absolutamente maravilloso. Y hablando de cargas, cuando hay equipos donde no se conversa como se debiera y donde hay unas dudas tremendas sobre quién manda, quién tiene el medio, quién está abajo, quién no sé qué, pues hay personas incluso que se cargan completamente porque piensan que como aquí no hay estas conversaciones ni nada, yo soy como responsable de todo, y eso es una carga absurda. Y en lo que dices hay otro elemento que es central en todo esto y lo abordo en distintos lugares del libro, y es que los equipos y esas dinámicas relacionales son dinámicas de poder, de pulseo, de quién manda más, de quién tiene más autoridad, de jerarquías, de quién va a ser el sucesor, quién va a ser el heredero. Somos compañeros de equipo, pero yo quiero ser el que escojan, así que tengo que brillar más que tú, ¿verdad? De hecho, yo utilizo una metáfora que leí alguna vez, me la traigo de una experiencia, de una lectura en Barcelona, en Cataluña, hermosísima. Este relato de una reunión de estrellas fugaces que no podían ni verse ni escucharse porque los rabos generaban tanta luz que no era posible, y tenían todas que ir una tras otra al barbero estelar a cortarse su cola brillante. Y es la mejor metáfora para explicar que si queremos construir nosotros robustos, todos tenemos que estar dispuestos a perder parte del brillo individual para construir un brillo colectivo, ¿verdad? Que sí, al inicio de un equipo tal vez la genialidad de un individuo es importante, pero para que el equipo se convierta en un equipo robusto es la genialidad colectiva, el genio colectivo del equipo, o sea, que se construye juntos, lo que es verdaderamente poderoso. Y hablando de las estrellas y los cortes de las colas y todo eso, ¿cuánto hay que trabajar un equipo para que todas esas personas entiendan que perder un poco de brillo individual no es realmente importante si a la larga ese equipo del cual forman parte va a tener el éxito que están reclamando? Porque también un poco hay que entender, pues tú eres parte de ese equipo. Y si tú vas a tener éxito, va a ser con el equipo. No hay tal cosa como que vas a ser tú quien va a ser la estrella si sencillamente no se trata sobre ti. O sea, y entender eso tal vez es realmente lo más difícil. O sea, ¿cuánto hay que trabajar un equipo para que la gente entienda que te puedes cortar un poquito de cola y no pasa nada? No pasa absolutamente nada, porque claro, como todo en balance y todo en contraste, hay que ser un poquito narcisista, pero en balance, porque ser narcisista no es malo hasta que se va por encima de la verja. Al contrario, es necesario dentro de todas las personalidades que tú tengas un reconocimiento de cuál es tu persona, que tú sepas cuáles son tus valores, que tú sepas cuáles son tus cualidades. Eso no es negativo dentro de lo que es el narcisismo, ¿no? De hecho, en algún momento yo hablo de que hay que tener un buen balance entre cierto grado de narcisismo y cierto grado de humildad para ser un buen integrante del equipo. Y a eso es a lo que me refiero. Mira, la respuesta a tu pregunta es que no hay dos casos iguales. No hay dos equipos que tengan la misma experiencia. Por lo tanto, decir que toma X cantidad de tiempo va a depender de cada caso. Y yo he tenido experiencia donde con 2 o 3 conversaciones hay equipos que caen en su sitio y no hace falta que uno continúe con ellos y empiezan a producir resultados espectaculares. Y hay procesos en los que hay tantas resistencias, rivalidades y toxicidad que puede tomarnos largos meses y hasta años, ¿verdad? Y un narcisismo un poquito más arriba. Y más complicado, una cosa menos sana, lo complica. Y ha habido experiencias que han sido fracasos míos y fracasos de los equipos, porque ha habido gente que no ha estado dispuesta. Hay veces que hay un fracaso hoy y un par de años después deciden darse otra oportunidad y lo logran, ¿verdad? Porque no todos los equipos están listos en todo momento para emprender un proceso que implica pérdidas, implica ajustes, implica renuncias para poder construir y ganar cosas, ¿no? Así que no hay dos experiencias iguales, y eso es lo que hace este trabajo tan maravilloso, porque entonces uno aprende un montón de hacer cosas diferentes, diversas, y ahí es que está la riqueza de la condición humana y de su diversidad. Bueno, y sería en lo más alto de esta actividad un poco entender lo que un equipo es, lo que un equipo exitoso puede lograr hacer. Además, lo que te aporta esa construcción como ser humano. Eso es una experiencia que cuando uno se abre a ella puede resultar ser una de las experiencias más maravillosas que estemos viendo. Exactamente. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. El tiempo se nos ha ido volando. Ya estamos en el último segmento. Pero hay aquí una notita importante en equipo en construcción.
que dice la locura como chispa creativa. Y entonces dice, hay un punto fascinante muchas veces ignorado, la potencia de las elaboraciones delirantes en los equipos. Así que explícame. Sí, usualmente pensamos que la locura es una patología y que los locos son para el manicomio. Los enfermos que hay que llevar a los hospitales psiquiátricos al manicomio. No, todos los seres humanos, y esto no tiene que ver con patologías, tiene que ver con condición humana, somos capaces de delirar, es decir, de imaginar cosas que no son perceptibles al resto de los seres humanos y que son visibles para nosotros, y ese espacio de delirar, de imaginar cosas de manera loca, es un espacio de creatividad humana. Si eso no ocurriera, los publicistas no podrían diseñar cosas distintas en su campo. No, y que un poco son etiquetas. Son etiquetas. Totalmente. O sea, se ponen etiquetas de loco sin saber lo que un loco es. No, y que, por ejemplo, si no hubiese el espacio para esa locura creativa, para esa chispa creativa, no habría arte, no habría pintura, no habría escultura, no habría música. Música, ¿no? Y entonces lo que yo trato de rescatar es que eso no ocurre solo en los procesos de creación individual, sino que honrar el espacio para esa locura como chispa creativa en los equipos permite que los equipos sean capaces de diferenciarse, de hacer cosas nuevas, de innovar. Cuando nos ponemos muy psicorrígidos y no damos el espacio a ese delirio, a esa locura, a ese pensar fuera del molde, pues entonces limitamos la posibilidad de la creatividad. Y es sin duda un espacio importantísimo en los equipos. Bueno, y en esos momentos donde se vislumbran estas cosas, ¿se utiliza la palabra locura? No, en esos momentos se habla de innovación, de creatividad, de ingenio, ¿no? Porque hay palabras que no en los equipos, sino en la sociedad son mal vistas, ¿verdad? Yo trato de insistir en el tema de la locura para despatologizar, si se me permite esa palabra, ¿verdad? Que la locura no es de hecho. Ha habido figuras que han sido psicóticos, en efecto, ya así con un tema de estructura psíquica que la locura les caracteriza en su vida, pero han sido grandes creadores en la historia de la humanidad, ¿verdad? Además que uno siempre pasa por episodios de locura en la vida, porque si no maduras, si no creces. Y entonces, claro, tú te enfrentas a lo que hiciste cuando ya has madurado un poco y tú mismo lo asumes como locura, pero realmente nunca lo fue. Por supuesto, y eso no busca romantizar la experiencia dura de una persona con una enfermedad mental que puede ser produce mucho sufrimiento. No, me refiero a esa capacidad creativa de los seres humanos de imaginar cosas que no existen. ¿Ah? Y que en ese proceso creamos, es decir, si no fuera por eso Disneylandia no existiría, si no fuera por eso los grandes proyectos arquitectónicos, es decir, la literatura, la ciencia ficción. Todo lo que imaginó Julio Verne y que después se logró. Claro, y siempre hay ahí adelantados y adelantadas, gente que ve cosas antes y luego es capaz de crearlas. Si eso lo podemos llevar a los equipos que entonces es el junte de muchos genios creativos y de muchas chispas y locuras creativas diversas, producen entonces más cosas y más poderosas. ¿Me podrías contar alguna anécdota, aunque no menciones cuál equipo es ni de dónde, no es necesario, pero sí cuál es la que más satisfacción te ha dado y por qué? Uy, muchísimas. Yo creo que para mí, cuando yo llego a un lugar donde la gente literalmente se odia, el nivel de heridas es tal que no pueden hablar, que no pueden confiar unos en otros. ¿Y has tenido esa experiencia? La tengo con mucha regularidad. De hecho, cuando te llaman es porque ahí es donde están las cosas. Sí, muchas veces llaman a uno cuando ya hay sangre en el suelo, ¿verdad? Cuando ya hay que hacer unas intervenciones complejas. Pero esos procesos son procesos donde primero se construye confianza conmigo y me dan un voto de confianza para ayudarles a intentar tender puentes y empezar a sanar esos desacuerdos. Cuando yo empiezo a ver que de repente hay un papá y un hijo que pueden conversar, un gerente de planta y una directora de un área que pueden volver a darse la oportunidad de conversar, dos socios que estaban a golpes y de repente se permiten conversar, y que esas conversaciones empiezan a conseguir que se miren con otros ojos, y eso poco a poco, gradualmente, dé paso a una convivencia que antes parecía insalvable e imposible. Eso para mí es una satisfacción
Inmensa, ¿verdad? Hay una cosa que mencionas aquí que es fomentar la comprensión mutua y la empatía. Claro. Y la empatía, que la gente conozca de empatía lo que eso es y se relacionen afectivamente en esos términos, Correcto. puede ser un trabajo muy duro. Es complejo, sobre todo cuando hay historias largas y dolorosas y duras, pero según eso se va consiguiendo, la gente va desarrollando un músculo para saber que el otro, el hecho de que el otro sea distinto no quiere decir que sea sospechoso. Es que desde esa comprensión de la diferencia podemos construir un espacio común, ¿no? Los equipos no deben ser gente que toda piense igual y camine igual y se vistan iguales y sean parecidos, ¿no? La riqueza de los equipos robustos es que es un espacio donde hay lugar a la diversidad y a la diferencia de cada quien y que cada quien aporta desde su particularidad. Y que haya respeto a esa particularidad. Correcto. Porque a veces no hay respeto a esa particularidad. Empatía tiene que ver justo con ese respeto a lo que el otro trae, que es distinto a lo que yo puedo traer. Y entonces quiero volver a citarte, porque me parece importante ya al fin del programa, que dice, detrás de todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando de estrategias que sí funcionan. Detrás de todo esto hay un principio clave. Los equipos robustos cultivan rituales conversacionales y espacios de intercambio como hábito, no como evento extraordinario. Los puntos de encuentro recurrentes alimentan la conexión, mantienen la agenda viva y permiten ajustar el rumbo. Esa es un poco la invitación que este trabajo hace. Que esto se entienda que no es hoy y no vuelve a ocurrir, es que a partir de hoy estamos generando esos hábitos, ¿no? No se trata de ir a un retiro espiritual un fin de semana y venir transformados. Se trata de construir otras formas de vincularnos, otras formas de conversar, otras formas de convivir, otras formas de trabajar y que se vuelven hábitos porque es lo que empieza a ser natural para ese equipo y la gente empieza a ver los resultados. Bueno, y a distancia de gente que hayas trabajado hace mucho tiempo, ves que se han mantenido. Sí, se han mantenido y acuérdate que también hay otra cosa fascinante en esto, es que los equipos están continuamente cambiando, entra gente, sale gente, hay sucesiones, aparecen nuevos líderes, así que uno va viendo esas reconfiguraciones, qué impacto tienen en las dinámicas de trabajo. Y pero ya esa semilla está sembrada. Está sembrada, pero eso no quiere decir que entonces no vuelvan a anudarse las cosas, no puede haber conflictos que no se resuelven. Y a veces requieren de acompañamiento en otras etapas y tiene que haber calibraciones y tiene que haber ajustes, pero se va logrando y la gente ya tiene conciencia de que si en algunos momentos esto se complica, pues hay que buscar los apoyos para trabajarlo y dejarse acompañar. Ven el valor en este tipo de acompañamiento. Bueno, se me ha terminado el tiempo, Alfredo, pero qué maravilloso este regalo que estás haciendo. Yo creo que es dentro de tu misión, me parece muy importante que hayas reconocido que tenías que dejar algo escrito, que no es que te vayas ahora ni mañana, es que sencillamente tuviste esa hermosa conciencia de ahora que estoy bien, ahora que está todo bien, ahora que yo puedo recoger toda esta información y colocarla. Así que, ¿dónde la gente puede conseguir equipo en construcción? Perdonen las molestias. Pues en una página web que se llama, igual que el libro, equipoenconstrucción.com, y ahí van a encontrar el enlace para poder adquirirlo. Ya en los próximos 10, 15 días va a estar también disponible en Amazon y ya en enero va a estar disponible en las principales librerías del país. Equipoenconstrucción.com es la ruta así como que inmediata. Si quieren adquirir el libro, ahí lo pueden conseguir y les llega por correo. Rapidito. Sí. ¿Y está en Libro 787 o no está ahí? Va a estar también el Libro 787. Como que todo un proceso a través de un distribuidor, pero está en eso, así que supongo que lo va a estar próximamente. Qué bien, pues enhorabuena. Gracias, Delvis. Enhorabuena por ese, y por ese esfuerzo tuyo con una consistencia extraordinaria. Lo agradezco. Okay. Así que enhorabuena y muchas felicidades por este hermoso trabajo y gracias por haberlo traído a mi atención porque he aprendido mucho en él. Ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a Samuel Otero, nuestro director técnico. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.